Congresista Costa. A favor. Quintanilla. En contra. Congresista Glave. Que se traslade al capítulo correspondiente a financiamiento, congresista. Pero estate atenta, Maris. En abstención, congresista Oliva. A favor, congresista Choquehuanca. A favor, congresista Mantilla. A favor, congresista Andrade. Congresista Andrade a favor, congresista Becerril. A favor, congresista Arimborgo. A favor, congresista Alcorta. A favor, congresista Beteta. A favor, congresista Torres. A favor, congresista Salgado. A favor, congresista Aramayo. A favor, congresista Melgarejo. A favor. El inciso referido a la autorización para el acceso a la información de cuenta bancaria sobre aportes privados se difiere para el capítulo correspondiente a financiamiento. Señores congresistas, ahora sí votamos el artículo 5. Los señores congresistas que estén a favor del artículo 5, tal cual ha quedado redactado, congresista Mulder, a favor, congresista Espinosa, a favor, congresista Costa, a favor, congresista Quintanilla, a favor, congresista Glave, a favor, congresista Oliva, a favor, congresista Choquehuanca, a favor, congresista Mantilla, a favor, congresista Andrade, a favor, congresista Becerril, abstención, congresista Arimborgo, abstención, congresista Alcorta, a favor, congresista Beteta, a favor, congresista Torres, a favor, congresista Salgado, a favor, congresista Aramayo, a favor, congresista Melgarejo. Me abstengo porque no pusieron en el todo de los adherentes. Abstención porque no pusieron. Se consigna adherentes. Congresista. Abstención. Abstención. El artículo 5 ha sido aprobado por. No se votó a favor, ¿no? Sí. 14 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones. Van a tener su partido. Gilbert. Artículo 7. Siendo que no había una propuesta en el dictamen, estamos discutiendo completamente la propuesta contenida en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. En el nuestro está en el 18, en el 18A, padrón de afiliados. 18A. Y vamos a poner, por favor, la comparación que está contenida en nuestro dictamen, si hay una... Si hay, esto está contenido en el artículo 18A. ¿Trasladamos? Congresista Mulder. Presidenta, el tema del padrón de afiliados. En la actualidad existe un registro especial que se llama OROP, que es el que publica y fiscaliza el padrón de afiliados. Le corresponde ver si una persona está inscrita en otro partido, pero también en el reglamento que la OMPE tiene al respecto, que la OROP, que es Oficina del Jurado Nacional de Elecciones, que hasta ahora yo me pregunto por qué el Jurado Nacional de Elecciones tiene esa atribución. El Jurado Nacional de Elecciones hace justicia electoral, para eso está. Y por eso es que está compuesto por jueces y fiscales. Yo no entiendo por qué un tema de manejo interno de un partido político, que es el padrón, se le ha encargado, debo haber votado yo hasta incluso, Presidenta, porque ya han habido tantas leyes que se han sacado al respecto, al Jurado Nacional de Elecciones, que tiene toda una oficina solamente para el tema del registro de los partidos políticos. Y ellos han determinado de que la inscripción en su registro es una inscripción constitutiva. El que no aparece en el registro de ellos
no es militante. Cuando lo que la ley siempre ha señalado es que la relación de adherentes o de militantes de un partido sea pública. Y perfecto que sea pública. Ahora, sería mejor que fuera obligatorio que cada partido la haga pública a través de su página web. Pero ya sabemos que habrán partidos que no lo hacen, habrán partidos que esconderán, etcétera. No importa, está bien que haya un registro público, pero que simplemente sea un portal. Que lo tenga la OMPE en el sentido de que será obligatorio alcanzarle a la OMPE el padrón de afiliados del partido político, y además en cualquier época del año, no como ahora que solamente reciben ellos porque seguramente se cansarán mucho o tendrán muchos problemas. Solamente reciben padrones de enero a marzo por un reglamento. Si usted se va en el mes de julio a decir acá el congresista Oliva se ha afiliado al Partido Aprista Peruano, le dicen espere congresista hasta marzo del próximo año que lo voy a incluir en el padrón, usted no puede votar. Entonces, lamentablemente no lo voy a poder incorporar todavía, congresista Oliva, en mi partido. Pero tiene que ser con la dinámica que corresponde a un partido político en el que todos los días pueden presentarse personas a querer afiliarse. Y los requisitos de afiliación son propios del partido político. Pueden ser engorrosos o pueden ser fáciles, pero evidentemente es un tema entre el partido político y el ciudadano en el ejercicio de su derecho. De manera que yo, Presidenta, primero que establecería que sí, que el padrón de afiliados es público y es libre de acceso a la ciudadanía y que no es constitutivo, es simplemente enunciativo, es la publicidad del padrón. Y evidentemente esa publicidad tendrá que ser cierta. Lo que se tendrá que determinar es que no haya personas que no estén en el padrón publicado, es decir, militantes que no estén en el padrón publicado. Eso sí, hay que evitarlo. Pero no significa que solo estando en el padrón uno acredita su militancia, porque el recurrir a un partido político es un acto de libertad constitucional de asociación y no puede, evidentemente, Presidenta, esto estar sujeto a los vaivenes burocráticos de la OMPE. Este tema de mantener un número de afiliados, Presidenta, ya es un tema que yo lo dejaría para una discusión en otro momento, porque es un tema distinto. Una cosa es tener el padrón de afiliados y otra cosa es hacer que ese padrón de afiliados se mantenga siempre en el límite mínimo que hemos establecido en la votación anterior. Y esa ya es una complicación. Creo que deberían establecerse otro tipo de requisitos o procedimientos por los cuales el partido político pueda subsanar o pueda corregir eventualidades, pero no simplemente que si pierde número de afiliados, tiene 3 meses para subsanar. ¿Cómo? Y además, quiere decir que entonces la publicación del padrón de militantes del partido político es diario y se va contando como si fuera un medidor. A ver, hoy día hay 20.001 y mañana hay 19.008 y después se inscribieron otros 3 más. Tendría que haber un procedimiento sencillo para poder determinar si hay una disminución del número de militantes o no, y además si esta está en época electoral o en época normal. Entonces, Presidenta, yo esa parte que creo que nos podría llevar a una discusión bizantina y larga, la quitaría y lo dejaría supeditado, mencionándolo, que se tenga que resolver en el ámbito de un reglamento sencillo al respecto. La congresista Aramayo me pide una interrupción, Presidenta. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Mulder. Me llama la atención en el análisis que hace el colega el tema de los plazos. Se dice, acá hay 2 plazos que se otorgan para mantener el número mínimo de afiliados y no hay un criterio de gradualidad, ni hay un rol que cumpla para dar asistencia ninguno de los organismos del sistema electoral. Se le otorga un plazo de 3 meses para subsanar. En caso de no completar el número mínimo de afiliados, se suspende la inscripción de la organización política, otorgándole 3 meses adicionales para completar el número de afiliados requeridos. Y no hay ninguna razón para que sea 3 meses y 3 meses, no hay ningún rol de quienes deberían dar asistencia, que la organización pueda subsanar. Me parece que es un tema que debería tener un criterio de gradualidad. Gracias, congresista Mulder. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Mulder, Para terminar, Presidenta. Sí, si me permite, por favor, señores congresistas,
el artículo en el dictamen correspondiente al padrón de afiliados está en el 19. Está en el 19, entonces sería bueno que lo miren porque es mucho más sencillo que el que está presentado y probablemente nos ahorraría el debate. Congresista Mulder, congresista Beteta. Gracias, congresista Mulder. Sí, yo creo que en el artículo que estamos debatiendo en el 4 sobre padrón de afiliados, se tocan dos temas. Uno, el padrón de afiliados, y al mismo tiempo se habla ya prácticamente de cancelación si no cumplen ciertos requisitos de subsanación. Entonces yo pediría que podría quedar redactado de la siguiente manera, ¿no? Artículo 7, padrón de afiliados. El padrón de afiliados y sus respectivos números de documento nacional de identidad es presentada ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones en medios impresos o digitales. El padrón de afiliados es público y de libre acceso a la ciudadanía. Sus actualizaciones se publican en el portal del registro de organizaciones políticas. Esto debería quedar ahí. Y lo demás debería de ser trasladado en el artículo 13, donde ya estamos abordando el tema de la cancelación de inscripciones. Creo eso podría avanzar, señora Presidenta. Es una propuesta que estoy manifestando. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Gracias, congresista Beteta. Congresista Mulder, para que termine. Ya está mostrado en la pantalla el comparativo entre la propuesta del Ejecutivo y la propuesta del dictamen. El padrón de afiliados, aquí usted está poniendo ahí, y aquí no está esto, porque aquí no se había hecho una propuesta. El padrón de afiliados está integrado por las fichas de afiliación y el soporte digital. Bueno, echémonos a ver qué cosa es la ficha de afiliación, porque puede ser que esté en listas, puede ser que esté en otro tipo de soporte. Simplemente tendría que ser, pues, o sea, el padrón de afiliados contiene la relación de los ciudadanos que son afiliados al partido, nada más. ¿Por qué tiene que decir fichas? Y el soporte digital que contenga el registro, eso es reglamentarista. El padrón de afiliados lo único que debe tener es el nombre, apellido y el DNI del ciudadano que integra el partido político. ¿Qué más? O sea, contiene la relación de los ciudadanos que son afiliados al partido político. Se puede pedir el apoyo de fiscalización por parte de la RENIEC, sin duda alguna, para ver si la persona tiene sus derechos en regla. A lo mejor también se le puede agregar el requisito que se establece para otros temas de los antecedentes penales. O sea, eso ya será el partido político. El partido político le podrá agregar, si quiere, algunos otros requisitos. Los requisitos básicos de la ley tendrían que ser que se trate de ciudadanos que estén en regla en el ejercicio de sus funciones. Entonces, Presidenta, basado en la propuesta que está aquí, que es la del Poder Ejecutivo, creo que entonces esa parte que yo leí hace un rato, que ya la hemos corrido para otro lado, incorporaría también a ese movimiento, o sea, a ese traslado, esa segunda parte en la que se habla de que solo los militantes pueden postular. No hay que olvidar que hay una excepción de un porcentaje de un quinto de personas que pueden no ser militantes y que pueden ser invitados por el partido político. Congresista Mulder, ¿puede repetir la última parte que usted ha sugerido, por favor? La última se refiere a esta mención que aparece en el sentido de que dice, solo los afiliados inscritos en el padrón electoral pueden postular a las elecciones internas de la organización política. Esto está amarrado con la propuesta que hace el Poder Ejecutivo de las elecciones internas abiertas, ¿no es cierto? Y yo quitaría eso también porque no hemos definido todo ese tema. Congresista Y Salgado. recuerde usted que todavía existe todavía está vigente y creo que hay un consenso en eso de mantener siempre un quinto de personas que pueden ser invitadas a integrar una lista, ¿no? Sí, congresista Beteta pidió el uso de la palabra y ya intervino como interrupción. Congresista Glave, la congresista Salgado pidió una interrupción. Sí, Congresista Salgado. una interrupción, congresista Glave. Presidenta, yo creo que agarrando el texto de los dos primeros párrafos del texto del medio, debería quedar así hasta la palabra organizaciones políticas. Y ahí terminamos el artículo 7. Todo lo demás viene incorporado
ya en los otros articulados, cuando sale, cuando ingresa, cuando se pierde el padrón, cuando no se pierde el padrón. O sea, debería decir padrón de afiliados. El padrón de afiliados y sus respectivos números de documento nacional de identidad es presentado ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones en medios impresos o digitales, lo que sea. El padrón de afiliados es público y de libre acceso a la ciudadanía. Sus actualizaciones se publican en el portal del registro de organizaciones políticas. Punto. Todo lo demás, de que si cómo se mantiene o no se mantiene, es otro articulado. Ahí lo cortaríamos el 7, señora presidenta, si no hay oposición. Y a lo otro lo desarrollamos en los otros articulados que están. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Presidenta, hay dos elementos que creo que hay que recoger del padrón de afiliados, de la propuesta del Ejecutivo en el artículo 7, que no están en el artículo 19. El primero es que el padrón de afiliados es parte del requisito para la participación. Entonces, el último párrafo de la propuesta del Ejecutivo señala, en caso de más del 5% de solicitudes de afiliación resulten contrarias a la verdad, es decir, que sean falsas, se rechaza la inscripción y se pone en conocimiento del Ministerio Público. Creo que eso es que lo que pasa es que en la inscripción lo hemos sacado precisamente para ver el padrón de militantes siendo el requisito para participar. Creo que es fundamental que eso esté. Es decir, si el 5% de fichas que presenta una organización para presentar militantes son falsas o no corresponden a la verdad, debe haber una obligación inmediata de pasar al Ministerio Público y además de suspender la inscripción. Una de las cosas que discutimos acá, creo que fue el congresista Quesquén quien lo dijo, no puede ser que en el caso de firmas, por ejemplo, si se detectaban firmas falsas, eventualmente se avise al Ministerio Público, pero la inscripción se mantiene, eso es una barbaridad. Entonces, me parece correcto que se esté diciendo eso. Si el 5% de las fichas presentadas son falsas, no solo se corre traslado al Ministerio Público, sino que se rechaza la inscripción, es decir, no se permite la inscripción de la organización. Creo que eso valdría la pena recogerlo y mantenerlo en el artículo que tengamos en el dictamen. Y lo segundo, podría ser discutido en la parte de la suspensión de la inscripción, pero si estamos diciendo que la idea es que los partidos tengan militantes y que la militancia sea la vida activa de las organizaciones, no podemos pasar a tener partidos políticos que de pronto logran tener 20.000 militantes y de pronto quedan con 3.000. Que puedan mantenerse, digamos, ¿no? O sea, sí hay un tema ahí de la necesidad de por lo menos suspender en caso de la pérdida de militancia, ¿no? Hasta que se recupere, digamos, ¿no? Pero hay que ver eso. Sí, la congresista Aramayo me pide una interrupción. Congresista Aramayo. Gracias, congresista Glave. Entiendo, me parece pertinente su preocupación, pero en el artículo 7 la congresista Salgado hizo una buena reflexión en la que creo que hay consenso, y es que padrón de afiliados termine hasta el segundo párrafo, organizaciones políticas. Y lo que usted dice que hay que recuperar, hay que ponerlo en el artículo pertinente. Pero creo que si no hay objeción, podríamos votar el artículo 7 de organizaciones políticas. Creo que hasta ahí vamos. El tema, presidenta, a través suyo de la congresista Aramayo, es que justo en el artículo anterior de los requisitos de inscripción, lo que dijimos es que no íbamos a colocar ahí los requisitos del padrón, porque eso estaba regulado en un artículo sobre el padrón. Entonces, este es el artículo que va a regular el padrón. Podríamos colocar, como plantea la congresista Salgado, hasta ese segundo párrafo y señalar, en el caso del primer padrón, cuando se haga el proceso de inscripción, y ahí colocamos el párrafo, si se presenta 5% de firmas, de 5% de solicitudes de afiliación que sean contrarias a la verdad, se rechaza la inscripción y se pone de conocimiento al Ministerio Público, porque sí nos parece importante que eso sea añadido, presidenta. Gracias, congresista Glave. Señores congresistas, yo también les pido que tengan en cuenta que en este artículo precisamente está la vigencia que debe tener la solicitud de inscripción, sea como le llamen, kit, solicitud de inscripción o lo que le llamen. Nosotros diferimos eso para tratarlo en el artículo 7 y ahora en este momento están pidiendo que se retire. Entonces, ¿lo vamos a tocar o ya no lo vamos a tocar? Porque en este artículo precisamente en el cuarto párrafo de la propuesta del Poder Ejecutivo está que los partidos políticos y organizaciones políticas cuentan con un plazo de 1 año contado a partir de la adquisición de formularios para la elaboración del padrón de afiliados. Entonces, si no vamos a colocar ningún plazo y ustedes están pidiendo que se retire,
todos esos últimos párrafos, quisiera saber cuál es la propuesta alternativa o dónde se va a colocar eso. El último párrafo. Por eso, pero acaban de pedir que eso se retire y se Pero yo no. simplifique. Entonces, señores congresistas, yo sé que estamos cansados, pero les pido que por favor se concentren un poquito en la lectura de lo que se está regulando en este artículo. Congresista Beteta, luego congresista Costa, luego congresista Mulder. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente creo, ya hemos avanzado en este artículo 7 y no hay ningún inconveniente rescatar lo que tenga que rescatarse de este artículo y trasladar algunos, párrafos que consideramos que debe de ir en el artículo 13. Por eso señalo, Presidenta, señalo, en todo caso debería quedar redactado de la siguiente manera el artículo 7, padrón de afiliados. El padrón de afiliados y sus respectivos números de documento nacional de identidad es presentada ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones en medios impresos o digitales. El padrón de afiliados es público y de libre acceso a la ciudadanía. Sus actualizaciones se publican en el portal del registro de organizaciones políticas. Ahí seguido podría ser: los partidos políticos y organizaciones políticas regionales cuentan con un plazo de 1 año contados a partir de la adquisición de formularios para la elaboración del padrón de afiliados y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. En caso más del 5% de solicitudes de afiliación resulten contrarias a la verdad, se rechaza la inscripción y se pone en conocimiento del Ministerio Público. Creo con eso quedaría mejor redactado. Vuelvo a señalar, el considerar el párrafo donde señala que el padrón de las organizaciones políticas deben mantenerse permanentemente el número mínimo de afiliados, ya eso considero que podríamos ponerlo en el artículo 13 cuando ya hablamos de requisitos de cancelación. ¿Por qué cancelamos la inscripción de un partido político? El congresista Mulder me solicita una interrupción. Presidenta, esa frase que dice, el padrón de afiliados es público y de libre acceso a la ciudadanía. Pues si es público, ¿qué significa que agregarle libre acceso a la ciudadanía? O salvo que alguien quiere interpretar en el sentido, acceso, o sea, quiere decir que yo puedo entrar y hacer modificaciones. No, pues, entonces, eso va a llamar a confusión. Es público y punto. Y se publica en el portal de Jurado Nacional de Elecciones. Y además, debiera ser que el propio partido político también lo publique en su página web. Eso es libre. Sí, coincido con la observación que es válida formulada por el congresista Mauricio Mulder. Entonces creo, si no hay oposición a lo que acabo de dar lectura, podríamos, Presidenta, someterlo a votación el texto que he manifestado, respetando lo que ya está enviado por el Poder Ejecutivo. Y vuelvo a señalar, en lo que mencionan respecto de que si no cumplen con el número mínimo de afiliados, que le conceden 3 meses para subsanar y 3 meses para la suspensión, eso podríamos trasladarlo al artículo 13 y ahí, de acuerdo a la proporcionalidad, primero tenemos que ir con suspensión y otros métodos y para recién podamos llegar a la cancelación. Creo eso sería el aporte que puedo concluir, señora Presidenta. El congresista Gino pide una interrupción. Gracias, congresista Gino Costa. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho la colega Karina Beteta. Solo sugeriría, yo estoy de acuerdo con su propuesta, solo sugeriría que mantengamos también el párrafo siguiente al que se refiere a la suspensión y a la cancelación, que es un párrafo pequeño que dice que solo los afiliados inscritos en el padrón electoral pueden postular a las elecciones internas. Eso eventualmente los podemos revisar cuando veamos elecciones internas, pero dejarlo acá porque si van a haber elecciones internas es importante que quede explicitado que solo los afiliados pueden participar en esas elecciones internas. Presidente, el congresista Mantilla ha pedido una interrupción. Congresista Mantilla.
pequeñísima, ¿no, Presidenta? En el primer párrafo, en la última parte dice, ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones en medios impresos o digitales. Yo digo, ¿por qué necesariamente tiene que impreso o digital? ¿Por qué no los dos juntos? O sea, impreso y digital, para que el jurado después no esté pidiendo los impresos o después el digital. Creo que ambos deberían presentarse en el momento. No se ha aprobado la afiliación electrónica, congresista, ni siquiera han permitido que se debata, o sea, fue descartar porque, en fin, congresista. Para concluir, señora presidenta, creo he dado lectura al texto cómo podría quedar redactado y dejando constancia que no estamos eliminando los demás párrafos, sino estamos pidiendo que sean trasladados al artículo que corresponde a su debate, y cuando hablamos de elecciones internas también ahí en ese mismo proyecto podemos considerar y recoger lo que ha planteado el Ejecutivo. Gracias, presidenta. Congresista Violeta. Presidenta, está usted aclarando en este momento que la afiliación electrónica no ha sido considerada en el texto final, efectivamente, pero precisamente uno de los aportes que se puede hacer es la incorporación de la afiliación electrónica, porque una de las cosas que permitiría eliminar la afiliación electrónica es la famosa fábrica de firmas. Entonces, si tenemos la posibilidad de un registro digital en el que a través de un iPad una persona pone su huella digital que se valida por el sistema, es la mejor manera de evitar que eso sea una firma falsa. Presidente, yo creo que debería reconsiderar esa parte del texto con el soporte técnico que le habían dado el equipo de la OMPE, tengo entendido, para que en todo caso en este artículo referido al padrón de afiliados podamos retomar esa posibilidad. Gracias, congresista Violeta. En el artículo 19, que es el paralelo, en el segundo párrafo se consigna: para su elaboración se puede solicitar el apoyo del RENIEC. Ahí es donde entra el apoyo para poder, con el soporte de ellos, tener la adhesión, en este caso la afiliación electrónica. Se podría jalar ese segundo párrafo a la redacción del 7. Muy bien, entonces, a ver, señores congresistas, tendríamos en el artículo 7 el primer párrafo: el padrón de afiliados y sus respectivos números de documento de identidad se presentan ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones en medios impresos o digitales. Para su elaboración se puede solicitar el apoyo del RENIEC o, en su caso, este puede fiscalizar su elaboración. ¿Cuál era, congresista Mulder? Presentada ante el registro de política del Jurado Nacional de Elecciones para su publicación y nada más, no para su calificación. O sea, tiene carácter. Ya, terminamos con ese párrafo para pasar al siguiente en este momento, congresista. Este párrafo es más preciso. Para su elaboración se puede. A ver, corrijan la palabra fiscalizar, borren esa parte, toda la parte, o en su caso puede fiscalizar su elaboración. Puede solicitar el apoyo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, punto. Asistir técnicamente, soportar técnicamente, facilitar técnicamente. Punto. Ya, en el siguiente iría el párrafo que está en el proyecto de ley, por favor. Ajá. Trasládenlo. No, está bien como está ahí, el padrón de afiliados público. Ya, el padrón de afiliados es público. Sus actualizaciones se publican en el portal del Registro de Organizaciones Políticas. Mauricio, se actualizan periódicamente. Dice ahí, sus actualizaciones se publican.
Luego, los partidos políticos y organizaciones políticas regionales cuentan con un plazo de 1 año, contados a partir de la adquisición de formularios para la elaboración del padrón de afiliados y la presentación de la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Siga, por favor, baje.